Continuamos en Abriendo la Mañana y seguimos con nuestros próximos invitados en esta mañana, donde vamos a estar hablando de impuestos, de sucesión, de los nuevos regímenes impositivos que hay, las nuevas leyes, aquí en Abriendo la Mañana, conversando con Marcia Romero, abogada, representante externa de la Dirección General de Impuestos Internos, miembro de la red de especialistas y educadores tributarios de la DGI, y con el señor Marcos Cadet, quien es gerente de comunicación estratégica de la Dirección General de Impuestos Internos, comunicador social y fue director de comunicación del Ministerio de la Presidencia. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Bueno, qué oportuna y buena la visita, pues muchas personas pasan por estos procesos, reciben una herencia, otras empresas. Ay, sí, por favor. Qué buena y oportuna. Enséñalo exactamente. Qué buena y oportuna su visita, puesto que muchas personas pasan por este tipo de procesos, reciben herencia, ya sea una partición de bienes, una sucesión, un padre fallecido, y también hay empresas que hacen donaciones, pero no conocen todo lo que tiene que ver con esos aspectos. Vamos a empezar por las transferencias, las herencias y ese tipo de cosas. A ver, ¿cuál es el proceso? Porque muchas personas no pueden pagar a un abogado y muchas veces también hay abogados que los orientan mal para abusar del cliente. Sí, así es. Como sabemos, el conocimiento da poder y es bueno que nuestros ciudadanos sepan a dónde ir y qué hacer. Y más en ese momento tan triste, donde la familia se siente un poco inestable. La ley 2569-50 es la ley que rige lo que es la sucesión y la donación en República Dominicana. Esto claro de manos con el Código Civil y el Derecho Ordinario, que son todos esos elementos base en esa materia. Sin embargo, cuando vamos a hablar directamente de la liquidación sucesoral, nos ceñimos a las disposiciones de la 2569. En principio, sabemos que la sucesión es esa transmisión realizada una vez ya haya fallecido la persona. Es importante destacar que no hay sucesión si no hay muerte, a diferencia de la donación, que sí es esa transferencia realizada entre vivos, cuando de manera gratuita te permito ser titular de un bien que es mío. Ambas figuras tienen tasas impositivas diferentes. En materia sucesoral, la tasa es el 3%, luego de hacerse las deducciones que la ley establece, que más adelante vamos a citar. En materia de donaciones, la tasa del impuesto es un 27% del bien donado. Así es. ¿Por qué la diferencia? ¿Qué establece la ley o qué indica para tener estos márgenes tan distantes entre una situación y otra? Bueno, lo primero es que la donación es algo gratuito, sin ni siquiera tú tener una línea, tú no eres parte de la línea de la herencia, de la estirpe de la familia. Un tercero, yo le puedo regalar una casa, sin tener esa línea familiar, sin formar parte de la estirpe familiar. La ley 2569 de manera puntual, el legislador no establece una definición puntual, pero de un aspecto jurídico pudiéramos pensar de que esa donación, además de que es gratuita, pues es beneficiada a una persona que nada tiene que ver con la familia. Contrario a la sucesión, que es la transferencia de esos bienes que son parte del patrimonio familiar y que ha de entenderse que los mejores administradores de ese patrimonio son los mismos que forman parte de la estirpe familiar. Pero surge la pregunta. Y si a mí me donan una casa y entonces yo no tengo el micrófono con eso. Si a mí me donan una casa, Marcia, yo que no tengo nada, absolutamente nada. Obvien eso, amigos televidentes. No, la pregunta es de una persona que no tenga ningún tipo de recursos y que sea beneficiada con una donación. ¿Cómo va a pagar ese 25%? Bueno, hay relaciones entre particulares que el legislador no toma parte. No toma parte. El legislador se encarga de legislar, de establecer presupuesto que de darse, nosotros como contribuyentes debemos de acotar. Entonces, si se da la donación, el legislador no ha previsto, no se inmiscuye en si tienes o no esa capacidad económica para solventar el impuesto. El legislador te dice, si aceptas la donación, pues tienes que pagar un impuesto. Entonces, ya está en tu libertad, derechos constitucionales de aceptar o no lo que se te está dando, dependiendo si consideras que te beneficia o no. ¿Y habría un acuerdo de pago para este tipo de personas? Claro que sí. Una vez se liquida el impuesto de donación y también el de sucesión y es notificado, el mismo Código Tributario establece que podemos otorgar acuerdos de pago de hasta 12 meses. Eso está bajo discreción de la misma Administración Tributaria. Y otra preguntita. Se supone
que la mayoría de inmuebles y demás paga un impuesto periódicamente, dependiendo el monto de esa propiedad. Si se muere una persona y bueno, esto pasa a sucesión, pero ya se pagaron los impuestos que correspondían de ese año de ese inmueble, esa persona hizo su declaración jurada, porque hay que volver a pagar impuestos, aunque sean mínimos, por una transferencia de algo que está ahí y que va a seguir generando impuestos, independientemente del titular al que pase. Sí, porque el que está pagando el impuesto no es quien lo recibe, es por el inmueble. Así es. Exactamente. Lo que pasa es que hay figuras impositivas distintas. así es. Una figura impositiva es la transferencia, que es un impuesto específico que está establecido en el Código Tributario, pero también está el impuesto a la vivienda, que es el IPI, y a la vez entonces están los impuestos sucesorales, que son impuestos establecidos cuando ya hay un proceso que se da en virtud de que ha fallecido Y lo que el pasa es propietario. que ya va a pasar a mano de otra persona que está produciendo. Así es. Digo, yo suponiendo, sí, porque vamos a estar claros. Pero es que el año que viene tiene que volver a pagar el IPI, tiene que volver a claro, pagar exacto, todo porque eso. se supone que ya todos esos inmuebles, de una u otra manera, en el caso de sus sucesiones, ya cumplieron con los requisitos, Pero ya eso- el difunto pero que eso es otro cumplió. impuesto O sea, aparte, es el impuesto de la transferencia. Exacto. Ahora bien, Es que son supuestos diferentes, son hechos generadores diferentes. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando su empresa, persona jurídica, está generando riquezas y su empresa paga el impuesto sobre la renta que le corresponde. Pero al final del año los accionistas reciben los beneficios y entonces también la ley establece una retención de renta porque ya pasa. O sea, dependiendo del hecho generador, hay impuestos que alcanzan esas condicionantes. Entonces el impuesto a la transferencia es uno, el de la propiedad es otro y el de Y sucesorio. aparte, ¿Qué tan recuérdense que costoso con es esos la- impuestos, Helio, es que ¿Qué? podemos tener todos los servicios sociales que da el gobierno. Entonces, Ajá. Así es. Condesa, no me hagas Yo iba a inquisidor. preguntar específicamente No, ahora. que no me tenemos haga, invitados. no yo, me iba, haga ser yo iba a hacer una inquisidor. pregunta No me haga ser- específicamente ahora, Marcos, Mire, que yo no puedo- hemos escuchado su voz. Vaya, Gracias. Ustedes hablan, por ejemplo, de esa retención de impuestos que luego lo reciben las empresas y demás. ¿Realmente se les retribuye a los contribuyentes en cuanto a beneficios reales, tangibles, lo que pagan de impuestos en o sea, porque se habla de que el gobierno lo retribuye en servicios, en el caso de las empresas a las empresas y demás, pero la gran percepción es de que no es así de la gran mayoría de las personas, de que se paga impuestos y que nosotros no recibimos al 100% lo que deberíamos de recibir en servicios comparado con lo que se paga de impuestos en la República Dominicana, en cualquiera de los servicios. Ciertamente ese es un tema muy importante porque nos permite explicar que esa contribución que hacemos, como establece la Constitución de la República, es la que sustenta toda la operación del gobierno. Y cuando el gobierno invierte en carretera, cuando el gobierno invierte en el sistema 911, es un beneficio colateral que tiene el ciudadano. Y en todas las sociedades donde de alguna manera está establecido el régimen impositivo, es precisamente para un bien colectivo de toda la sociedad. ¿Qué tan costoso podría ser, disculpa, Condesa, la parte legal de todo esto? Me explico, una persona recibe una El donación. trámite, tú te refieres al trámite. Sí, porque lamentablemente que eso donde quiera se cocen habas. Que un abogado no engaña al beneficiario en este caso. ¿Qué tan tedioso? O sea, una persona que pueda buscar, ir donde ustedes, mira, está pasando esto y yo desconfío de poner esto en manos de un abogado que no conozca. ¿Qué tan costoso puede ser esto? Bueno, nosotros, una de las cosas que estamos llamados a realizar es a darle facilitación al ciudadano. ¿Qué significa la facilitación? La facilitación significa poner a disposición del ciudadano instrumentos que le permitan hacer su gestión impositiva, con información, con educación oportuna. Entonces estamos desarrollando una labor amplia de educación tributaria, donde se dan talleres gratuitos al ciudadano, se explican todos estos temas con especialistas como la licenciada Marcia Romero, donde dan cada uno de los detalles de cómo proceder. Pero además en nuestra cuenta de redes sociales tenemos información permanente, tenemos videos tutoriales en nuestras cuentas de redes sociales, en YouTube hay videos tutoriales que explican el paso a paso de cada uno de estos procedimientos. En la página web de nosotros hay abundante información, hay tutorial, hay instructivo, hay documentos que permiten que el ciudadano tenga información sencilla y llana para hacer el procedimiento de tal manera que incurra en el menor costo posible. Y una Entonces, pregunta, a eso quisiera añadir algo. Perdón. Claro que sí, claro que sí. Exacto. A eso Ciertamente. quisiera, exactamente, por esa línea iba. Un ciudadano
puede, en materia impositiva, si una sucesión es simple, llamamos sucesión simple, cuando no hay litigio entre las partes, cuando todos saben lo que me corresponde y estamos de acuerdo y vamos a pagar el impuesto. Es tan sencillo como buscar las actas de nacimiento que me dan a mí la calidad como sucesor, buscar el acta de defunción que declara la fecha de la muerte, por lo cual vamos a saber la fecha de la apertura de la sucesión, y buscar los documentos que sustenten el activo. Si tengo cuentas bancarias, voy a los bancos y busco esa certificación. Si tengo inmueble, llevo la copia del título, vehículos y demás. El ciudadano puede hacerlo solo. Puede con esos documentos acercarse a la administración, llenar un formulario que le llamamos SD-1, que se descarga gratuitamente de la página. Esos documentos lo aporta la administración local de la dirección donde estaba el último domicilio del finado, del decuyus, de la persona fallecida, y la administración tributaria Y en el hemos plazo... hablado. Perdón, escúchame, que para que termine el plazo. En el plazo no más de algunos 15 o 20 días le va a notificar el impuesto que le corresponde pagar y el ciudadano lo paga. Luego de allí, el ciudadano se va a los diferentes lugares porque la administración le emite autorizaciones a los bancos, a la jurisdicción inmobiliaria, para que ellos mismos vayan y, dependiendo de los requisitos de esas instituciones, pues puedan agotar sus procedimientos. A eso iba. Si hay una sucesión litigiosa, pues entonces allí pudiera complicarse y necesitaría la asesoría de un profesional para poder lidiar. Porque en el caso, por ejemplo, eso habla de ustedes qué tan costoso pudiera ser o no el proceso. Ustedes hablan de una sucesión simple porque no haya litigio entre las partes y de que deben buscar actas de nacimiento y demás. Pero, ¿y la declaración de herederos? Que certifique que todos están de acuerdo, que todos firman. Ahora bien, el formulario SD-01 funge ante la administración tributaria como una declaración, la igual que hacemos ante 7 testigos, un notario y demás, la que comúnmente conocemos, la determinación de herederos. Ese formulario que nosotros tenemos debe de ser sellado por un abogado notario. Perfecto. Y para la administración funge como una acta de determinación de heredero. Ahora, si se van a otras instituciones, si esas otras instituciones le exigen esa acta de determinación de heredero, ya deberían de hacerlo. Pero en materia de la Dirección General de Impuestos Internos, los documentos que acabo de mencionar son suficientes para que un ciudadano por sí solo, e incluso tenemos apoyos legales en cada administración local que antes de depositar el expediente se lo revisa y le dice te falta esto, te falta, y pueden volver, ir y buscar hasta que su expediente esté completo. Marcia, pero vamos a aprovechar ya que ustedes están aquí y le estamos dando una clase a los amigos televidentes muy interesante acerca de estos temas, y vamos a agregar el tema de cuando hay un divorcio y la propiedad de que le corresponde a uno o a otro y el impuesto que tiene que pagar, porque muy a mí me pasó que cuando me divorcié me tocó quedarme con la vivienda en donde yo vivía con mis hijas, y yo tuve que pagar un abogado para hacer ese traspaso de ese bien a mi nombre. Así. Y tuve que pagar ciertos gastos e impuestos. Sí, así es. Cuando hablamos de una partición producto de un divorcio que estaba bajo el régimen de comunidad de bienes, sabemos que las partes se ponen de acuerdo de saber qué te va a tocar a ti, qué me va a tocar a mí. Se hace esa acta de común acuerdo, y entonces esas transferencias, si viene dictada por sentencia, producto de la sentencia de divorcio, pues entonces se hacen las transferencias con las debidas autorizaciones de la gerencia legal de nuestro departamento, evalúa el expediente y autoriza o no las transferencias con el pago de impuestos si corresponde, o sin ellos si no corresponde. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas titularidades, por ejemplo, en la masa, en el régimen de comunidad, todos los bienes no pudieran quedar a favor de uno, porque se supone que yo soy dueña del 50 y usted es dueña del 50. Si yo voy a transferir este 50%, usted debería pagar el impuesto de la transferencia de ese 50%. Perfecto. Ay, pero qué interesante. Bien, nosotros vamos a un corte y cuando regresemos vamos a seguir hablando de sucesiones, donaciones, de transferencia, pero también vamos a hablar del marbete.